El eje eléctrico es la suma de la despolarización de todos los vectores. Es importante que determinemos dónde se encuentra el eje eléctrico porque nos permitirá descartar determinadas patologías. El eje eléctrico normal se dirige desde menos 30 grados a los 90 grados positivo. Recuerden, tomando el sistema hexaxial, las derivaciones o los polos negativos se encuentran en la parte superior de la circunferencia, que van divididos de 30 en 30, desde 0, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120 y menos 180. En la parte inferior de la circunferencia se encuentran los polos positivos, también divididos de 30 en 30, dependiendo, y esto es tomando en cuenta las derivaciones de las extremidades, D1, D2, D3, ABF, ABR y ABL, como lo vemos en la imagen del lado derecho. Polos, los grados negativos en la parte superior, los grados positivos en la parte inferior. Lo normal de un eje eléctrico es que se encuentre entre los menos 30 grados a los más 20 grados, como observamos aquí en la imagen, en la parte inferior. Entonces, una forma de determinar el eje eléctrico es viendo solo dos derivaciones, D1, que es la más horizontal, y ABF, que es la más vertical. Si D1 y ABF están positivas, quiere decir que el eje eléctrico es normal y se dirige desde los 90 grados positivo a los menos 30. Si D1 es positivo pero ABF es negativo, hay una desviación del eje hacia la izquierda y usualmente está entre los menos 30 a los menos 90 grados, aquí en la imagen coloreado de verde. Si ABF está positivo pero D1 está negativo, hay una desviación del eje hacia la derecha, usualmente entre los menos 90 a los menos 180 grados, coloreado aquí de color rojo. Decimos que hay una desviación hacia la derecha, pero si ambas derivaciones, tanto D1 como ABF, están negativas, existe una desviación del eje o eje indeterminado, o una desviación extrema del eje en tierra de nadie. Entonces, tomando esas dos derivaciones, con eso tenemos para calcular el eje eléctrico. Es bien importante, quise ponerles esta imagen, que en las derivaciones frontales o de las extremidades, la morfología del QRS depende de la dirección del eje eléctrico. Por ejemplo, cuando el eje está dirigido a los 60 grados, como lo vemos en el primer ejemplo de la imagen de abajo, las tres derivaciones D1, D2 y D3 son positivas. Correlacionándolo con la imagen del lado derecho, vemos como el polo positivo de D1, el polo positivo de D2 y el polo positivo de D3 ven la dirección del vector hacia su lado positivo. Por eso en las tres derivaciones, cuando el eje está dirigido a los 60 grados, son positivas, pero como a los 60 grados es a donde se dirige D2, la onda es más alta en D2 que en el resto de las dos derivaciones. A medida que el eje se va hacia la izquierda, se deja de ver el vector hacia el polo positivo de D3 y por consiguiente se va haciendo negativa la onda en D3. Es por eso que a partir de los menos 120, menos 90, menos 60 y menos 30 es negativo en D3. Y al revés, a medida que se va desviando el eje hacia la derecha, D1 se va haciendo negativo. Entonces, esta imagen es importante para entender que dependiendo de la dirección del eje eléctrico va a depender la morfología del complejo QRS en las derivaciones frontales. Otra forma de determinar el eje eléctrico es mediante la determinación de la derivación más isodifásica. Isodifásica es que tanto su componente positivo como su componente negativo son muy similares. Aquí en este electrocardiograma con un ritmo sinusal normal, vemos que la
que tiende a ser un poquito más isodifásica es ABL. Si ponemos el sistema extraxial, ABL se dirige aproximadamente desde los menos 30 grados a los más 150, y la derivación que está perpendicular a ella es de 2. Entonces buscamos acá en el electrocardiograma la derivación de 2 y es predominantemente positiva, por lo que se dirige al polo positivo de D2, encontrando que el polo positivo se dirige a los 60 grados positivo. Por consiguiente, este eje eléctrico, tomando la derivación más isodifásica, se encuentra a 60 grados positivo. Es bien importante que determinemos el eje eléctrico si se encuentra con desviación hacia la derecha, hacia la izquierda, o de eje indeterminado o desviación extrema. Si tenemos una desviación a la izquierda, usualmente son circunstancias que afectan el ventrículo izquierdo y que aumenta su masa, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda, en el contexto de hipertensión, en el contexto de estenosis aórtica, o de algunas otras patologías como por ejemplo bloqueo de rama izquierda o bloqueo del fascículo anterior. Si tenemos una desviación del eje hacia la derecha, que es normal en jóvenes y en bebés, o en personas que tienen enfisema o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero algunas otras circunstancias como la hipertrofia del ventrículo derecho por sobrecarga del ventrículo derecho, como lo que sucede en la hipertensión pulmonar, en la tromboembolia pulmonar aguda, en la estenosis de la arteria pulmonar, o en otros trastornos de la conducción como el bloqueo de rama derecha o el bloqueo del fascículo posterior, nos van a dar una desviación del eje hacia la derecha. Por eso es importante que determinemos el eje eléctrico y lo pongamos en contexto. Esta imagen es para entender el contexto de que la morfología del complejo QRS en las derivaciones frontales, en el plano frontal, van a depender de qué ángulo está observando la derivación al eje eléctrico. Por ejemplo, la persona del lado izquierdo ve un 6 y la persona del lado derecho ve un 9. Eso es para ejemplificar, ¿sale? Y toma como regla la ley de Itoven, que dice que conociendo dos derivaciones podemos calcular una tercera. Primero miraremos de manera general las ondas, segmentos e intervalos. La primera onda que se inscribe en el electrocardiograma es la onda P. La onda P nos indica la despolarización de las aurículas. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos y la onda T indica la repolarización ventricular. Usualmente la repolarización auricular no está presente puesto que está opacada por la amplitud del complejo QRS. Las ondas en el cual entre la onda P y el complejo QRS existe un segmento en el cual no existe actividad eléctrica o la membrana está en reposo. Es bien importante que sepamos diferenciar entre segmento e intervalo. El intervalo incluye una onda y más aparte un segmento. Los segmentos no incluyen ondas. Así tendremos el intervalo PR, que incluye el inicio de la onda P y el segmento PR. El intervalo PR representa la suma de la despolarización de las aurículas más el retraso fisiológico que sufre el impulso al pasar por el nodo atrioventricular. Tenemos así también el intervalo QT. El intervalo QT es desde el inicio del complejo QRS, cuando el complejo QRS inicia con una onda Q, o también conocido como el intervalo RT, cuando inicia con una onda R. El intervalo QT representa la suma de la sístole eléctrica ventricular, que es la suma de despolarización y repolarización ventricular. Este se modifica en base a la frecuencia cardíaca. Con frecuencias cardíacas
altas se hace más pequeño que con frecuencias cardíacas bajas, y siempre se debe de ajustar a la frecuencia cardíaca, lo veremos más adelante. El segmento ST empieza a partir del punto J. El punto J es cuando termina el complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Después veremos su utilidad, sobre todo en los síndromes coronarios agudos. Entonces, la diferenciación entre segmento e intervalo es que los intervalos contienen ondas y los segmentos no contienen ondas. Es bien importante que aprendamos esto para poderlo poner en práctica después. Les dejo esta linda pintura de Leonardo da Vinci, en el cual pues los detalles anatómicos bastante bonitos. Vemos como el grosor del ventrículo derecho mayor al del grosor del ventrículo izquierdo, y la comunicación, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo derecho, la comunicación con la vena cava inferior y superior. Una imagen bastante ilustrativa que desde entonces se conocía bastante bien la anatomía del corazón. Y por último, pero no menos importante, recuerda, no se te olvide suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Con eso me ayudas para que yo pueda seguir trabajando en este proyecto que nos permitirá a todos ser mejores médicos. Entonces, no se te olvide, por el amor de Dios, suscríbete a este canal, dale like. La página, el canal es del Dr. Sergio de la Rosa. Bueno, aparece como Dr. Sergio, la magia de la medicina. Muchas gracias, espero que te vaya excelente en este fin de año. Un abrazo, cuídate mucho.